En lo alto del cerro de San Vicente, situado en la meseta castellana, bañada por el río Tormes y con más de 2700 años de antigüedad, se levanta una ciudad que el ocaso tiñe de tonos rojizos causados por la piedra arenisca de Villamayor que envuelve las fachadas de sus edificios. Por sus calles, desde la primera edad de hierro, han pisado desde bacceos hasta musulmanes y romanos, civilizaciones que han empapado a esta noble villa de sus conocimientos, arte y cultura, dejando huella en la arquitectura, gastronomía y costumbres. Salamanca que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la apacibilidad de su vivienda han gustado. En invierno, la espesa niebla castellana baña los paisajes, mientras que el verano es seco y caluroso. Es conocida por ser la sede de la universidad más antigua del mundo hispánico y la tercera de Europa, con 800 años de historia. Por ella han pasado grandes escritores y escritoras, dejando una amplia herencia de títulos literarios famosos, tales como Luis de León, Beatriz Galindo, Melchor Cano, Francisco de Vitoria y Miguel de Unamuno. Y muchos habitantes famosos se han paseado por los pasillos de la universidad, como Miguel de Cervantes, Hernán Cortés y Cristóbal Colón, influenciados en más de una ocasión por las apasionantes leyendas y magia que aflora en Salamanca. Salamanca es una ciudad que tiene un origen muy remoto, seguramente cerca de 3.000 años o más de 3.000 años desde que empezasen los primeros asentamientos. Eso hace que la ciudad tuviese un pasado pagano antes de todo lo que es una idea, digamos, del mundo del cristianismo. Al igual que pasa en casi todas las ciudades, ese pasado sale. Bueno, pues el origen de la universidad en Salamanca es en la catedral. Existía ya una catedral que era del 1102 y ya había la infraestructura necesaria. Bueno, el nacimiento de las leyendas es muy difícil de precisar. ¿Pero qué hay de realidad en las leyendas? Se sabe que son narraciones populares que cuentan hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos, que se transmiten de generación en generación, de forma oral o escrita, adornándolos con elementos fantásticos o maravillosos, siempre oscilando en la delgada línea entre el mito y el suceso verídico. Se puede recorrer cada calle de la Roma chica, encontrándonos una pequeña pieza de ellas, desde las misteriosas artes en la cueva, pasando por los enfrentamientos en los bandos, la lujuria que esconde el huerto de Calixto y Melibea, el hornazo del lunes de aguas o el enigma de los túneles subterráneos que cuentan historias para no dormir. Entremos, que quiero averiguar si los diablos comen o no, con otras 100.000 cosas que de ellos cuentan. Y por Dios, que han de salir de mi casa hasta que me dejen enseñado en la ciencia y ciencias que se enseñan en la cueva de Salamanca. Cervantes se inspiró en una de sus obras en este fantasioso lugar, construida encima de la antigua cripta de San Cebrián en el siglo XII, de la que ya no hay rastro alguno, en un lugar en el que historia y leyenda se cruzan. La cueva de Salamanca esconde tras sus paredes historias lúgubres y tenebrosas relacionadas con el mismísimo diablo. La cueva de Salamanca a veces decepciona a la gente porque se piensan que va a ser poco menos que una cueva en la que pueden entrar, y es un agujero en la muralla. Existía una iglesia en lo que era exactamente la muralla de la ciudad, una iglesia románica dedicada a San Ciprián, que fue adorador del demonio y que se convirtió al cristianismo, de la que solo nos queda en Salamanca la planta de la iglesia. Pero como no tenían sacristía, se les ocurrió hacer un agujero debajo del altar, y entonces esto sería la sacristía, pero es que lo que había debajo del altar era la muralla. O sea que es un agujero en la muralla. Esa es la verdad. Eso es lo que se puede demostrar y es la sacristía de la iglesia de San Ciprián. Pero ahí está la leyenda. Y dicen que durante 7 años 7 estudiantes estudiaban 7 asignaturas prohibidas en ese lugar, que eran brujería, nigromancia, esoterismo, maquiavelismo y todo lo malo malísimo. El profesor no podía ser otro nada más que el demonio. Y se supone que en esa cripta, pues cada 7 años eran admitidos 7 estudiantes
y el diablo les explicaba todas esas clases, ¿no? Unas leyendas dicen que era el diablo en persona y otras que era algún representante suyo, ¿no? En la mayor parte de las leyendas este cargo recae sobre un sacristán que se llama Clemente Potosí y que se supone que es el profesor. En otras versiones de la leyenda el profesor es el mismo diablo y este Clemente Potosí es una especie de ayudante, ¿no? Con lo cual, lo que aprendían eran todas sus artes. Al final de los 7 años no habían pagado nada, pero hacían un sorteo, como en los conventos, con bolitas blancas y negras, que no son ni blancas ni negras, son de madera oscura y madera clara. 6 blancas se quedaban libres, pero una oscura o negra se quedaba pagando con su alma al demonio. Y existía leyenda de que es cierto la figura del Marqués de Villena, que al lado de la cueva está la torre donde vivió el Marqués de Villena, hermano de Jorge Manrique, el de las coplas. El Marqués de Villena es un personaje histórico que no tiene nada que ver con Salamanca según los registros históricos, o sea, no hay ninguna constancia de que el Marqués de Villena, de que Enrique de Villena estuviera en Salamanca. Enrique de Villena era un tipo que sí que en su época, en la Edad Media, era familia tanto de los reyes de Castilla como de los reyes de Aragón, y era un tipo muy rico y un tipo que tuvo una carrera muy curiosa, porque él no se dedicó a la milicia ni se dedicó a la guerra como le correspondía por su posición, por ser un hijo, un noble, segundón y tal, sino que se dedicó al estudio, se dedicó a la poesía, y entonces en su época fue un personaje muy controvertido. Es un personaje del que todavía existen libros que se pueden consultar, hay un montón de documentación sobre él. Y se supone que este tipo acumuló tal cantidad de conocimientos que en su época se ganó fama de brujo, ¿no? De hecho, parte de su biblioteca se quemó cuando murió por las autoridades eclesiásticas. De lo que no hay ningún registro es de que este tipo estuviera jamás en Salamanca. Y era amigo de las ciencias. Entonces a lo mejor los tiros van un poquito por ahí. A lo mejor lo que se estudiaba en la cueva eran este tipo de cosas, las ciencias ocultas, es decir, medicina, astronomía, alquimia, nunca lo sabremos, pero esa sería la lógica, pensar que se hacían en un lugar apartado hasta que en 1555 se daría permiso a aquellas ciencias muy atrasadas, la medicina, pero ya ciencias. Durante otros tiempos lo tenían que hacer en estos lugares, apartados y escondidos. A ver, hay algunas que sí que es verdad que son un poco la contrapartida de ciencias que estaban admitidas, ¿no? Hay o al revés, o ciencias que luego se transformaron en las ciencias que nosotros conocemos. La más famosa de ellas es la alquimia, ¿no? La alquimia es el origen de la química actual. Lo que pasa es que la alquimia no solamente era química, o sea, ahora la química estudia cómo se combinan distintos elementos para conseguir diferentes resultados. La alquimia combinaba todo eso con cosas tan conocidas como la piedra filosofal, que aparece en Harry Potter, ¿no? Que es, bueno, vamos a conseguir hacer unas mezclas de materiales pobres para que del resultado salga oro. Pero también estaba combinada con asuntos filosóficos. Entonces la alquimia mezclaba filosofía, espiritualidad, química, y al final eso va evolucionando, se le van quitando un montón de aditamentos y se queda solo en la química, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay ciencias de esas que son precursoras de las actuales. Por ejemplo, la astrología en aquel momento comprendía tanto el estudio de los astros como lo conocemos ahora, como el estudio de los astros dedicado a la adivinación del futuro. Todo eso estaba mezclado. Y llega un momento en el que la astronomía se va por un lado, que es la ciencia que conocemos ahora, y la astrología se queda pues para Rapel y los videntes y toda esta gente que aparece en la tele, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un pozo de las ciencias actuales en las ciencias oscuras estas que se estudiaban en sitios como la Cueva de Salamanca. Con lo cual, llega el Marqués de Villena, aprende allí todo aquello y resulta que saca la bolita negra. No está dispuesto a quedarse allí pagando con su alma al demonio y, según la leyenda, se haría un sortilegio a sí mismo y se quita la sombra como Peter Pan y deja allí la sombra. Cada vez que iba el demonio a buscarle para que le sirviera, encontraba la sombra, pero no le encontraba a él porque él andaba por ahí sin sombra. Se supone que utilizó sus artes mágicas para engañar al diablo, ¿no? Él se metió en una tinaja y con sus artes mágicas pues colocó cosas encima de la tapa y tal para que el diablo pensara que se había ido, ¿no? Y cuando el sacristán, este ayudante diabólico, bajó a la cueva a buscarlo, no lo vio, pensó que había huido y entonces salió a la calle a buscarlo, ¿no? Y en ese momento, y dejó las puertas abiertas, y en ese momento Enrique de Villena salió corriendo, escondiéndose y consiguió huir de la cueva. Y cuando estaba ya saliendo de la iglesia de San Cebrián, el sacristán o el diablo, según la versión, intentó atraparlo y no pudo, pero sí que consiguió agarrar su sombra, ¿no? Y entonces le quitó la sombra al marqués. Las consecuencias un poco de la leyenda son que, bueno, que ahora mismo puede haber por ahí rolando por las calles de Salamanca un tipo que es inmortal debido a sus artes mágicas, superpoderoso, y que no tiene la sombra porque el diablo se la quitó, ¿no? Entonces cuando uno pasea por los alrededores de la cueva o por la parte vieja de Salamanca tiene que fijarse, y si ve a un tipo sin sombra pues es el Marqués de Villena, que todavía está por ahí recorriendo las calles, ¿no? Leyendas y cuentos para no dormir, que desde luego era un miedoso
Cervantes, que se lo creía absolutamente todo, y él pensaba que esto era cierto, que ahí las brujas celebraban aquelarres y concubinatos con el demonio y que por lo tanto había que tener cuidado de pasar por allí. Y escribió un entremés dedicado a la cueva de Salamanca. El personaje principal es un estudiante de Salamanca que supuestamente ha estudiado en la cueva las artes oscuras, lo utiliza de una manera un poco satírica, y bueno, pues eso ha dado un nombre a Salamanca, a la cueva. Otra obra más o menos de la época, de Juan Ruiz de Alarcón, también habla sobre la cueva de Salamanca y hizo que se hablara mucho. Y por ejemplo, en América, cuando fueron para allá los españoles, fuera algo recurrente, y actualmente las cuevas de magia se llaman Salamanca allí, debido a toda esa leyenda que giraba en torno a la cueva en Salamanca. Y quizá gracias a Cervantes, no lo sé, pero es un entremés y es una obra conocida. Todas las leyendas se supone que encierran un rastro de algo real, ¿no? Sí que estoy seguro, bueno, de la leyenda de la cueva de Salamanca tenemos un vestigio evidente, que es la existencia de la propia cueva, y el hecho de que Isabel la Católica la mandó tapiar en su momento, o sea que sí que es cierto que algo pasaba ahí, algo pasaba en ese lugar, y de alguna forma ahí había actividades irregulares. Y por otra parte, yo estoy seguro, aunque de esto no haya ningún registro, de que evidentemente en un sitio como Salamanca, que era un lugar que tiene una población estudiantil superior a la de cualquier otro sitio de Occidente prácticamente en aquel momento, y que tenía un montón de profesores, un montón de catedráticos, un montón de clérigos que estaban intentando estudiar, pues estoy seguro de que la gente no se quedaba solamente con las materias que se les impartían en las facultades y que había gente que trataba de ir más allá. Y seguramente esa gente formaba grupos, formaba sociedades secretas, formaba sectas, grupos de estudio en el que se dedicaban a estudiar lo que estaba prohibido. Seguramente había cosas relacionadas con la demonología, con otras religiones, con pensamientos heréticos, y toda esa gente seguramente formaba grupos de los que ese grupo de 7 estudiantes es una especie de metáfora. Administrar la justicia con ecuanimidad y rectitud, y si es necesario, con rigor y ejemplaridad. Corría el siglo XVI cuando Felipe II pisa por primera vez el empedrado de las calles de la ciudad. Al ver el libre albedrío que inundaba la noble villa, sobre todo en relación a las mancebas, intentaría evitar el pecado sacando a las mujeres del oficio fuera de la ciudad y, en general, controlar esta práctica. A la ciudad llega a estudiar Juan, hijo de Isabel y Fernando. Al ver la vida tan animada que había en la misma, don Juan, tutelado por el padre Lucas, deciden que aún hay que ir más allá y llevar a las mancebas al otro lado del río Tormes durante la Cuaresma y la Semana de Pasión, dando lugar al origen del Lunes de Aguas. Durante todo el año estaban fuera, en las casas de mancebía, pero durante los carnavales estaba permitido que entraran dentro de la ciudad porque eso es lo que es el carnaval, las cuitas de don Carnal y doña Cuaresma. Por lo tanto, pues durante este tiempo podían hacer lo que daba la gana, y el miércoles de ceniza que se acaba el carnaval las llevan a la vaguada de la Palma, donde está el puente romano, y allí les esperaban unas barcas que iban con unas ramas, y de esta manera las ramas podían usarlas para remar. Y cruzaban el río remando las rameras. Digamos, para un poco dejar la ciudad limpia de todo tipo de pecados, o al menos de incitación a los pecados. Al otro lado se quedaban 40 días, hasta el domingo de resurrección. Ese día es el que cumple con la Iglesia la gente cristiana de bien, pero ellas no. Ellas hasta el lunes siguiente, es decir, el lunes de resurrección, para que nos entendamos, no. El lunes de Pascua, el siguiente, no volverían a cruzar las aguas. El Tormes era un río, ahora va un poco más encauzado, pero el río Tormes era un río muy bajo, que más en la época todavía de abril, marzo, con un poco de suerte, o se podía pasar a pie o se podía pasar en barca de una forma tranquila. Con la vuelta de las señoras prostitutas a la ciudad, pues se convirtió en un día de fiesta. La verdad es que como salmantina, la fecha del Lunes de Aguas es completamente emblemática. Estamos deseando que llegue el día para poder quedar con los amigos, disfrutar un poco del hornazo, de la comida, del campo, a ser posible, del río.
Y desde niños sabemos la historia de las prostitutas que regresan y la celebración en su momento de los estudiantes. Y un día de fiesta que además llevaba, digamos, aplicado a mayores el hecho de comer carne, que era aquello que también se intentaba evitar en la Cuaresma. Porque iban allí, a la vaguada de La Palma, y se llevaban el hornazo, que es esa famosa empanada rellena de jamón, de lomo, de chorizo, de salchichón, un manjar, que no cualquiera se lo podía permitir en todo el año, y menos en Cuaresma, que estaba prohibido. Y de botas de vino o porrones para celebrar el festejo. Se bebían el vino y se comían la carne de fresquera, que es la de la nevera. Porque cuando llegaban ellas, se comían la carne de fresca. Así que al final se terminaba en una fiesta, en una bacanal, bueno, pues en lo que se puede imaginar, que eran con aquellas mujeres después de tantos días de abstinencia. Por eso de ahí viene el refrán de que en Cuaresma no se puede comer carne de fresca ni de fresquera. Algo realmente increíble es lo que ocurría debajo de estas calles, antiguas construcciones que presentan un misterio más, oculto en el subsuelo de la ciudad. Los túneles subterráneos inspiran historias de espionaje en tiempos de guerra, amoríos y asentamientos clandestinos, puras leyendas negras que dan más magia a esta capital. Salamanca siempre, desde hace mucho tiempo, y es algo que no es nuevo, siempre se ha dicho que debajo de la Salamanca que se ve hay una Salamanca subterránea. Eso es un hecho que además es algo lógico, puesto que es algo muy común en todas las ciudades, en general todas las ciudades que tienen una gran historia. Túneles, pasadizos, sótanos comunicados, que prácticamente recorrían, si no toda la ciudad a lo mejor entera, obviamente, pero sí toda aquella zona que estaba construida. Y en muchos casos unían zonas muy concretas, o sea, catedral con iglesias, catedral con conventos. Yo he estado en algunos de ellos, que hay un montón de túneles debajo de cada uno de los edificios históricos de Salamanca. Por ejemplo, la Plaza Mayor tenía, ahora ya está todo dividido, un túnel por debajo de la galería principal de arcos, que es un túnel de servicio que comunicaba todos los sótanos de la Plaza Mayor. Un túnel que se podía utilizar para el transporte de mercancías, para 1000 cosas. Que hay unos túneles que comunican por debajo hacia el exterior. En este caso sabemos que serían practicables a lo mejor los que llegan hasta el convento de San Esteban. Hay que tener en cuenta que en la época del siglo XV el convento de San Esteban estaba fuera de la ciudad, aunque ahora esté en el centro de la ciudad, pero estaba fuera del casco histórico antiguo. Y con el exterior sí es normal que haya túneles, porque todas las murallas y todos los complejos defensivos medievales tenían túneles de evasión. Pero claro, tienen el tamaño suficiente para también, digamos, que entren personas. Hasta qué punto no estaban comunicados, eso es muy difícil de saber. Porque claro, pensad que otra cuestión más, todos aquellos conventos intramuros que tenían huertas extramuros solían tener una forma de pasar también subterránea. Por tradición, por costumbre. Hay un montón de túneles por todas partes. Lo que yo dudo es que eso en algún momento fuera una especie como de laberinto de ciudad subterránea que era utilizada por la gente pues, para este tipo de asuntos brujeriles. Estoy seguro de que hay cientos de túneles, de hecho hay muchos registrados. Hay uno que va de la Facultad de Matemáticas al Puente Romano, por el que se sabía que entraban y salían los guerrilleros en la época de la Guerra de la Independencia. Todo esto pues, podría ser practicable algún día y recuperable, y nos recordaría los tiempos en que hubo guerras y en los que Salamanca estuvo ocupada por los franceses y que habría vida subterránea debajo de la ciudad. Habría mujeres de la vida, habría gente que vivía de cualquier manera, pícaros, sinvergüenzas, es decir, un submundo. Ese lo utilizarían los franceses en la época de la guerra para entrar y salir también sin ser vistos de la ciudad. Hay una cosa que sí que relaciona el espionaje en la Guerra de la Independencia con el edificio de Fonseca, que es la figura de un irlandés que se llamaba Patrick Curtis, aunque en Salamanca todo el mundo lo llamaba Patricio Cortés. Y este era un cura irlandés que espiaba para los ingleses los movimientos de las tropas de Napoleón. Este tío tenía agentes en Salamanca, él mismo era un agente secreto, digamos, a cargo de los ingleses,
Y lo que se dedicaba este tipo era a informar a los ingleses por distintas vías de los movimientos de los franceses, siempre amparado en esa situación especial que era la de ser un cura y además el rector del Colegio de los Irlandeses, ¿no? Esos túneles en su mayoría en los años 80 se mandaron tapiar porque eran sitios por los que la gente podía entrar a robar en las iglesias, podía entrar a robar en los conventos y que sistemáticamente todo eso se ha ido cortando. Yo no sé ahora qué es lo que habrá. Tienen un valor sobre todo arqueológico, por lo que supondría esos espacios subterráneos, digamos, de comunicación y toda una historia que actualmente, por desgracia, pues en muchos casos se ha perdido. Ángel de paz, ángel del amor, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestro amor. Mira entre tus plantas a tu pueblo fiel, mientras él no muera, vivirás tú en él. Nacido en 1430 en Salamanca, San Juan de Sahagún, cuyo nombre de pila era Juan González de Castrillo, fue un sacerdote con biografía de santo que se ganó la protección del obispo Alfonso de Cartagena, el cual le nombraría secretario canónigo de la catedral de la ciudad de Burgos. Bueno, San Juan de Sahagún es un santo que a mí me gusta especialmente dentro del santoral porque es un santo superhéroe, ¿no? Es un santo que no se dedica a estar en un convento reflexionando, haciendo obras de caridad, sino que es un santo que está pateando, según tú lees la vida de San Juan de Sahagún, parece que está pateando las calles de Salamanca y está socorriendo a la gente constantemente como si fuera Spiderman o Superman, ¿no? De San Juan de Sahagún está en torno a tres grandes leyendas de la ciudad, que son un poco lo que luego le facilitan que se le nombre patrón de la misma. El de la conocida calle del Pozo Amarillo, donde había un pozo pintado de amarillo y salvó a un niño también de que se ahogara en el pozo, sacándole con el cordón de la casulla. Y desde ahí viene el nombre de la calle del Pozo Amarillo. Si queremos alguna traza histórica de esto, está el lugar, hay una placa en la calle Pozo Amarillo donde se nos cuenta la historia, y la historia simplemente cuenta que San Juan de Sahagún va andando por la calle, casi todas las historias de San Juan de Sahagún empiezan así. San Juan de Sahagún está paseando y de repente escucha gritos y como si fuera Superman va corriendo hacia el lugar y de repente por lo que ve que hay un montón de gente alrededor de un pozo. Todos están doliendo, lamentándose, hay una madre allí que está medio desmayada y cuando se interesa por lo que ha pasado, pues le cuentan que se ha caído un niño al pozo. Es un pozo muy profundo, se llama el Pozo Amarillo, no sé, supongo que sería de ese color el pozo o lo que fuera, y le dicen que se ha caído un niño al pozo y que por mucho que intentan echar cuerdas y tal, que no consiguen sacarlo porque el pozo es muy profundo, el niño lleva allí un rato ya metido y seguramente se va a ahogar, ¿no? Y lo que hace San Juan de Sahagún es quitarse el cordón del hábito, el cinturón de cuerda, lo mete por el pozo y todo el mundo pues ¿pero qué haces, tío? Si eso es muy corto, no va a llegar. Entonces lo que hace San Juan de Sahagún es empezar a rezar y las aguas del pozo empiezan a subir, ¿no? Entonces el niño pues va flotando, flotando, flotando hasta que consigue agarrarse al cinturón del hábito y consigue salir del pozo, ¿no? Entonces San Juan de Sahagún solía hacer una cosa en estos casos, que era cuando la gente empezaba a vitorearle, a aplaudirle, lo intentaban coger en hombros o lo que fuera, pues él se hacía el loco, ¿no? Y se hacía el loco de unas maneras muy curiosas, ¿no? Para que la gente pensara, le dejara en paz. Y dice que en este caso lo que hizo fue ponerse una cesta de sardinas en la cabeza y salir corriendo para que la gente se quedara tan sorprendida que lo dejaran en paz, ¿no? Una cuestión es que ayudase a sacar al niño del pozo y otra cosa es que se quite el cíngulo y ese cíngulo se alargue. Ahí obviamente esa parte no puede tener la base real y verídica. Que un niño se cae y que se cayó y que San Juan de Sahagún lo rescatase o ayudase a rescatarlo con una cuerda, con lo que fuese, y que le pudo dar fuerzas hasta que consiguiesen la cuerda y demás, eso sí pudo pasar, porque se convirtió en una persona que para la gente era milagrosa. Es muy representativo la idea del niño, la introducción, la idea de salvación, además, va a ser muy paradigmático, porque eso dentro de un santo siempre, digamos, como que le da un estatus añadido y un valor añadido. Por eso seguramente desde el punto de vista iconográfico sea la forma más común en que se represente. Hay otras leyendas muy chulas, una de ellas es la del toro, que también tenemos la calle Tentenecio, ¿no? Que es la que recibe el nombre por esta leyenda. Donde salvó a un niño de que lo cogiera un toro, parándose delante del toro para que no cogiera al niño diciendo tente,
necio. Que cuenta que simplemente iba a San Juan también otro día por la calle andando, escucha gritos, escucha un trotar por ahí y por esa cuesta, ¿no?, que baja de la catedral hacia el río, ve que viene un toro embistiendo a la gente, poniendo en peligro a toda la población. Algunos se les puede sorprender porque diría, hijo, ¿cómo un toro se puede escapar? No es algo tan inusual, teniendo en cuenta que antiguamente todos los toros a la ciudad se traían a caballo. Y al traerlos a caballo se hacía encierro. Salamanca tenía encierros, aunque la gente no lo sepa. Y los corrales para el encierro estaban en la puerta de Zamora. De tal manera que había que pasar el río y rodear toda la ciudad por fuera de las murallas hasta llegar a esos corrales. En uno de esos transcursos, de esos trasiegos, se escapó un toro. Y entra en la ciudad sembrando el pánico y subiendo por la puerta del río. Y por esa cuesta, ¿no?, que baja de la catedral hacia el río, ve que viene un toro embistiendo a la gente, poniendo en peligro a toda la población. Y él lo que le dice al toro es, detente, necio, ¿no?, o tente, necio. Y el toro, pues de repente se amansa, se queda así tranquilito, lo pueden coger y lo pueden devolver a los corrales. De esa idea de tente, necio, nace la palabra unida, que da nombre a la calle actual, que antiguamente se llamaba de Santa Catalina, que era una santa muy común en el medievo. Hay otra más, que es mi favorita, que es la que dice que también San Juan de Sagún va un día andando por la calle y hay unos andamios, hay un albañil trabajando en esos andamios y de repente el albañil se tropieza en el andamio y se cae. Y cuando está cayendo al vacío, ve que viene San Juan de Sagún y dice, válgame, fray Juan. Y entonces San Juan de Sagún en ese momento le dice al albañil, mire, perdone, pero es que el abad del convento me ha prohibido que haga más milagros, porque hay mucho revuelo en la ciudad con todo esto, me estoy haciendo muy famoso y el abad me ha dicho que no haga más milagros. Entonces, claro, me da pena que usted se caiga y se mate. Entonces voy a ir al convento, voy a pedirle permiso al abad y ya si eso, pues vuelvo dentro de un rato y le digo si lo puedo salvar o no. Todo esto con el albañil en el vacío cayendo, ¿no? Y entonces San Juan de Sagún se va al convento, pide permiso al abad, el abad le dice, bueno, en este caso pues te lo doy, ¿no? Y vuelve a rescatar al tipo, ¿no? Durante toda esta conversación, todo el paseo y tal, el albañil se ha quedado colgando en el aire, suspendido, esperando a ver si San Juan lo puede salvar o no. Imagínate todo el revuelo que hay allí, viendo al albañil suspendido en el aire y cuando llega San Juan, pues le dice, venga, que me dejan. Lo recoge y lo salva, ¿no? Siempre está muy ligado porque es nuestro patrón, entonces sabemos el 12 de junio es fiesta, fuegos artificiales, entonces a partir de ahí sabemos las leyendas, los salmantinos. Pero como tal, bueno, hay estudios, pero no hay una obra literaria específica, así como de la cueva de Salamanca tiene mucha importancia porque siempre ha sido algo que ha gustado mucho, la magia, las ciencias ocultas. Por supuesto, constancia histórica de todo esto no hay. O bueno, mejor dicho, sí hay, o sea, lo que pasa es que, claro, los hechos son totalmente fantasiosos, ¿no? Pero lo cierto es que todo esto, o sea, está recogido en libros, no es una cosa tan remota como si fuera una leyenda medieval. Y bueno, yo tuve un día un encuentro con el anterior alcalde de Salamanca, que era Julián Lanzarote, porque yo he hecho el cartel de las fiestas de San Juan de Sagún 2 años, ¿no? Carteles que recogen las leyendas. Y a mí me decía Lanzarote, el alcalde, que él creía a pies juntillas que esto era totalmente cierto, porque todo eso había tenido testigos, eso todo estaba recogido en documentos, y lo cierto es que es verdad, todo eso está recogido por ahí. Que sucediera o no, pues queda claro a discreción de la fe que tenga cada uno en este tipo de cosas. Lo cierto es que todo eso está recogido como hechos reales en distintos registros históricos. Hacía falta un pacificador, alguien con fuerza y autoridad moral para frenar las pasiones y llevar a los bandos a la reconciliación y a la anhelada paz. Con origen en el siglo XII, la Plaza de los Bandos es uno de tantos lugares donde se concentran numerosos capítulos de la historia de la ciudad, albergando en el siglo XV, cuando Salamanca era una ciudad sin ley, sus episodios más remotos. Bueno, pues Salamanca, su época dorada, como hemos dicho, es el siglo de oro, es finales del siglo XV, principios del siglo XVI. La verdad es que cuando se habla de los bandos, por excelencia en Salamanca hablamos de esta época, pero hay que pensar que los bandos vienen desde muy atrás. Pero sí que es verdad que hay un momento que parece que los nobles locales empiezan a perder cierto favor en favor de la corona, ¿no? de los reyes. Y los reyes empiezan a mandar corregidores, empiezan a mandar autoridades para que se hagan con el control de las ciudades. Y al final eso lo que tiene es un efecto totalmente contrario, porque lo que hacen esos corregidores es apoyarse en la nobleza local para poder hacer efectivo su poder. Pero lo que pasa en Salamanca es que al final los criados, los estudiantes, los clérigos, las parroquias, todas empiezan a tomar partido y se crean dos bandos totalmente enfrentados. Algunos que eran partidarios de Enrique IV y otros de Isabel de Castilla.
De tal manera que en la zona de la iglesia de los Bandos, de la iglesia de Santo Tomé, que ahora se llama Plaza de los Bandos, pues vivían todos los que eran partidarios de la reina Isabel la Católica y los llamaban los tomesinos. Y en torno a la iglesia de San Benito vivían todos los que eran de la Liga Nobiliaria y de Enrique IV y los llamaban los benitinos. Y esto es como los Montesco y los Capuleto, por eso decimos que Salamanca no solo es la Roma la chica, por sus muchos monumentos, o la Atenas de Occidente, por su luz y su color, o la Florencia europea, por sus muchos estudiantes, sino la Verona española, porque como Montescos y Capuletos, aquí se peleaban los benitinos y los tomesinos. Y mirarse más del tiempo debido a los ojos, eso ya era una provocación. Legendariamente decían que el Corrillo de la Hierba, que es lo que hoy llamamos el Corrillo donde está el McDonald's, se llamaba así porque la gente no pasaba por miedo a caer en alguna de esas reyertas o en alguno de esos encontronazos, simplemente, digamos, por la peligrosidad a la cual se había llegado, ya que era el punto intermedio entre una parroquia y otra. Entre los simpatizantes de la reina Isabel destacaba la figura de una mujer de armas tomar. Demostraría todo el poder que tenía al sufrir la pérdida más dolorosa por la que puede pasar una madre. Bueno, la historia de María la Brava cuenta una historia de venganza, ¿no? Así de muy culebronera y muy de película, que es muy chula. La cuestión es que María la Brava, bueno, es María de Monroy, es una viuda noble de Salamanca que tiene muchas propiedades en los alrededores y que su marido fue uno de esos corregidores, estuvo también relacionado con la universidad, y esta mujer pues tiene 3 hijos, uno muere joven y le quedan 2. Y estos 2 hijos un día están jugando a la pelota en la calle, ya son, me imagino, unos chicos jóvenes, así adolescentes y tal, y está jugando con unos chicos del otro bando, ¿no? Y en una discusión que se organiza, rápidamente la gente echa mano de las espadas. Esto no era una ciudad segura, porque cuando no se peleaban los padres, se peleaban los hijos, que pertenecían a esas familias y habían heredado los odios desde generación en generación. Cuando tenían que salir a pintar los vítores, los estudiantes que eran benitinos, lo sabían los tomesinos, y salían a su encuentro para pelearse e impedir que hubiera más vítores en la ciudad de un bando o de otro. Matan a los hijos de María de Monroy. Y huyen. María la Brava coge a 20 caballeros de armas o 20 trabajadores suyos o de su guardia o una guardia personal y se van hasta que los encuentran, casi ya en Portugal. En ese momento, como saben que se va a preparar un problema muy gordo, los chicos huyen de la ciudad y bueno, cuando le dicen a la mujer esta María de Monroy que sus hijos han muerto, que han sido asesinados por los chicos del otro bando, lo que hace la mujer es decir, bueno, estoy muy afectada, estoy muy dolida y me voy a retirar a una tierra que tengo en Villalba de los Llanos, a una casa, para llorar su muerte y olvidarme del tema. Pero lo que hace en realidad María de Monroy es coger a todos sus criados, darles armas y emprender la persecución de los 2 chicos. Lo normal es que se metieran a monjas, pero ella decidió vengarse. Los persiguió a los asesinos de sus hijos hasta Viseu. Les encontró en una posada, les cortó las cabezas, las puso en unas lanzas y las paseó por Castilla, hasta que llegó a Salamanca y las tiró en la iglesia de Santo Tomé, que estaba en la plaza de Santo Tomé, sobre las tumbas de sus hijos, tomando una bárbara venganza. Por eso a esta señora se la llamaría Doña María la Brava, y la casa queda en una esquina de la Plaza de los Bandos. Cae la noche sobre la villa, momento para reflexionar sobre las apasionantes leyendas y mitos de los que sus calles, casas y vecinos han sido testigos, tanto de las historias rocambolescas que conocemos como de las que no. Solo está claro que no serán las últimas. ¿Con qué historia trepidante nos sorprenderá ahora?